Dicen que Damien Thorn nació en una pantalla. Yo encontré su nombre en un registro real. 6 de junio de 1946, Roma. La misma noche, un médico desapareció y el expediente ardió por dentro, como si alguien lo hubiera encendido desde la tinta. Esto no es cine, es un patrón. 3 firmas, una adopción imposible y testigos que caen en cadena, y alguien vigila a quien lo ve. Lee esto y entenderás el miedo. Nadie debería necesitar que se lo digan, pero aún así lo pregunto. ¿De verdad crees que la profecía fue solo una película? Porque cuando empiezas a seguir el rastro de Damien Thorn, el terror no está en la música ni en la pantalla, está en los archivos. Todo comienza en Roma, 6 de junio de 1946. Un día gris de posguerra. La ciudad aún olía a humo y yeso húmedo. Y en un pequeño hospital privado a las afueras, uno de esos lugares que nadie recuerda, nació un niño que no se llamaba Damien. No al principio. En un expediente sellado por orden vaticana, su nombre figura como Robert Thorn. El registro es limpio, demasiado limpio. 2 firmas idénticas, tinta distinta y una nota al margen. Traslado inmediato. 3 semanas después, ese hospital se incendió hasta los cimientos. Oficialmente, cortocircuito. Extraoficialmente, nadie pudo explicar por qué ardieron solo los archivos. Luego, vino lo imposible de encajar como casualidad. En los siguientes 18 meses, los 7 empleados presentes en el parto murieron. Un atropello sin conductor identificado. Una caída por una escalera sin huellas. Un ahogamiento en agua tranquila. Una fuga de gas en una casa donde el gas estaba cerrado. Cada caso, archivado rápido. Cada investigación, sin conexión. El niño fue adoptado por un diplomático estadounidense destinado en Italia. Aquí es donde el cine copia la forma y cambia el corazón. La adopción no pasó por lo habitual. Fue facilitada por un cardenal llamado Stephen Valente, un nombre que aparece en memorandos y desaparece en biografías. Años después, lo hallaron en sus habitaciones con la garganta abierta por un corte tan preciso que ningún forense quiso describirlo. En 1947, los Thorn regresaron a Washington, D.C. Durante un tiempo, el mundo siguió girando, sin titulares, sin escándalos, hasta que apareció un diario doméstico, escrito por la encargada de la casa, Maria Cletti. Sus páginas no hablan de demonios, hablan de cosas pequeñas, animales despedazados en el jardín, el niño hablando dormido en idiomas que nadie le enseñó, y la temperatura cayendo en seco cada vez que él entraba en una habitación. María desapareció en 1952. Su familia juró que volvió a Italia. No existe un solo registro que lo pruebe. Su cuaderno apareció décadas después, emparedado en una pared, envuelto en tela, como si alguien temiera que esas páginas respiraran. La primera muerte que ya no pudieron esconder detrás de accidentes ajenos ocurrió el día que Robert cumplió 5 años. Habían contratado a un fotógrafo para la fiesta, un hombre joven, estable, con planes normales, ascenso confirmado, un anillo de compromiso comprado la tarde anterior, una reserva para cenar esa misma semana. A la mañana siguiente, lo encontraron colgando del roble del jardín de los Thorn. El informe dijo, suicidio. Nadie explicó por qué la cuerda estaba amarrada con una lazada doble tan perfecta que parecía hecha por manos entrenadas, no por un hombre que vivía de enfocar lentes. Las fotografías de ese cumpleaños nunca regresaron al estudio. El dueño declaró que alguien se llevó los negativos para un control de rutina. No hubo recibo, no hubo orden judicial, solo un hombre con traje oscuro, voz calma y la manera exacta de pronunciar Thorn, que convierte una pregunta en un error. 2 años después, Robert entró en St. Matthew's Academy, una escuela privada en Virginia, donde las familias pagan por silencio. En su primer semestre, 3 profesores solicitaron traslado. No dejaron cartas largas ni denuncias.
Solo excusas rápidas, miradas bajas, cajas hechas de madrugada. Uno de ellos, el doctor James Leal, abandonó la docencia y se internó por voluntad propia en una clínica psiquiátrica de Maryland. Sus papeles de admisión, obtenidos décadas después, repiten la misma imagen con palabras distintas, que el niño no miraba, que algo detrás de sus ojos empujaba el aire y que cada vez que intentaba escribirlo, le temblaban las manos como si su cuerpo supiera que era peligroso nombrarlo. Leal murió allí 3 meses más tarde. 37 heridas autoinfligidas, según el expediente. No hubo nota, no hubo rueda de prensa, y si alguien preguntaba, recibía la respuesta que siempre funciona: estrés, depresión, colapso nervioso. St. Matthews siguió operando como si nada, porque así funcionan los lugares caros. Los problemas no se resuelven, se absorben. En diciembre de 1955, durante un servicio de Navidad, la capilla de la escuela se incendió. 5 niños murieron. El motivo oficial fue un fallo eléctrico. Los registros de mantenimiento de los 3 años previos se extraviaron y nadie fue sancionado. Robert figuraba en la lista de asistencia, pero varios testigos recuerdan su pupitre vacío esa mañana. La capilla quemada se convirtió en una nota al pie para quienes tenían dinero. Para mí fue el primer punto fijo, porque cuando pedí el informe del incendio, el condado me respondió con un sobre blanco y una frase que no suele aparecer en trámites comunes: documento no disponible por restricción federal. No había lógica. St. Matthews era una escuela privada. El edificio no era militar. Los muertos eran niños. Aún así, alguien había puesto una mano encima. En 1998, encontré el nombre de un inspector retirado, Caldwell. Lo localicé en un suburbio de Richmond, viviendo en una casa pequeña con cortinas siempre cerradas. Aceptó verme en el porche, sin invitarme a entrar. Tenía la piel áspera, ojos de insomnio antiguo y el gesto de un hombre que aprendió a hablar en clave. «Usted no quiere eso», dijo, mirando mis manos como si yo ya estuviera contaminado por la pregunta. Le conté lo que sabía: el niño ausente, los registros perdidos, los traslados, las muertes. Caldwell tragó saliva y durante un segundo su mandíbula tembló. «No fue electricidad», murmuró. «Fue una orden. Nos hicieron cerrar antes de abrir». Me entregó una carpeta manila sin sello. Dentro había copias de fotos chamuscadas y un diagrama del sistema eléctrico con marcas en rojo. Lo más extraño era una hoja arrancada de un cuaderno, escrita a lápiz, con letras apretadas: «No mirar al niño cuando cante». Abajo, un número incompleto, como si alguien lo hubiera borrado a mitad. 6. Le pregunté por qué no lo denunció. Se rió sin humor. ¿A quién? Cuando pedí respaldo, me llegó un hombre de traje. No amenazó, solo me dijo mi dirección, el nombre de mi esposa y la escuela de mi hija. Después me estrechó la mano y me deseó suerte. 2 semanas más tarde, Caldwell murió en un choque frontal. Los frenos, según el reporte, fallaron sin causa aparente. Su casa fue vaciada antes de que la familia llegara. La policía dijo robo. Los vecinos dijeron que vieron una camioneta sin placas. Yo todavía tenía la carpeta. La guardé en una bolsa sellada y la llevé a una archivista amiga, Teresa Maddox, para autenticar las copias. Me llamó esa noche, con la voz baja y quebrada. «Hay sellos que no deberían existir aquí», dijo. «Hay uno eclesiástico y hay firmas duplicadas. Esto está intervenido». Teresa no llegó al trabajo al día siguiente. Su jefe reportó que renunció por correo. Su correo nunca apareció. Su apartamento quedó limpio, demasiado limpio, como si nunca hubiera vivido allí. Solo quedó su taza favorita en el fregadero, llena de agua fría. Después de Teresa, aprendí una regla. Cuando alguien desaparece así, no se busca su cuerpo, se busca el hueco.
El patrón no deja sangre, deja silencio organizado. Volví a St. Matthews con un pretexto banal: investigación sobre incendios históricos en instituciones educativas. Me recibió una secretaria anciana con una cruz dorada demasiado pesada para su cuello. No me preguntó mi nombre, preguntó mi apellido. Cuando lo dije, su mano se detuvo un segundo sobre el libro de visitas, como si hubiera escuchado una palabra prohibida. La escuela olía a cera y madera vieja. En la pared del pasillo principal colgaban retratos de promociones pasadas. En la de 1955, vi el espacio exacto donde debía estar la foto de Robert. No era que faltara el marco. El marco estaba, pero dentro solo había un fondo gris, como si alguien hubiese arrancado la cara y luego hubiese intentado disimularlo con pintura barata. Y aún así, debajo, la placa seguía diciendo R. Thorne. En la biblioteca pedí anuarios. Me trajeron 2. En ambos, la página del coro de Navidad estaba pegada con cinta desde dentro, como un intento infantil de borrar un capítulo. Forcé con cuidado el borde, lo justo para mirar, nombres impresos, sonrisas inmóviles, y junto al nombre de Robert, un pequeño punto negro dibujado a mano. No era tinta corrida, era un círculo deliberado, presionando el papel como si alguien quisiera atravesarlo. Un profesor de música jubilado vivía a 20 minutos. Lo encontré en una casa llena de jaulas vacías. Me habló sin mirarme a los ojos. Cantaba perfecto, dijo. No como un niño, como algo que ya sabía la melodía antes de nacer. Le mencioné la nota que decía no mirar al niño cuando cante. Tragó saliva. Eso lo escribí yo, y lo rompí, pero volvió a aparecer en mi escritorio al día siguiente. Me mostró una cicatriz fina en la muñeca. La primera vez que lo miré mientras cantaba, sentí que mi corazón se detenía y volvía a arrancar, pero no a mi ritmo, al de él. Antes de irme, me dio una dirección escrita en un papel amarillento, el nombre de un compañero de clase de Robert, aún vivo. Si alguien puede hablar, es él, pero no lo hará por mucho tiempo. Esa noche, al volver al hotel, encontré la puerta entreabierta. No faltaba nada, solo habían movido mi maleta para que quedara abierta, y encima, perfectamente centrada, estaba la carpeta de Caldwell, como si alguien quisiera recordarme que ellos también leen. El compañero se llamaba Richard Hale. Antes de tocar el timbre, vi su buzón, 3 cerraduras, 2 cámaras pequeñas y una placa que decía no solicitar. Cuando abrió, no parecía un hombre de 60. Parecía un hombre que llevaba 60 años mirando por encima del hombro. Me sostuvo la mirada solo un instante y luego miró a mis pies, a mis manos, al bolsillo donde yo guardaba el grabador. No diga su nombre aquí, susurró. Me hizo pasar. Cerró con 2 cerrojos y encendió la radio a volumen bajo como si la música pudiera tapar paredes. En su sala había una repisa con fotos familiares, todas con rostros recortados. ¿Por qué?, pregunté. Richard respiró hondo. Porque cuando alguien quiere borrar, empieza por lo que prueba que exististe. Le mostré el marco vacío del anuario. No se sorprendió. Se levantó, fue a una cómoda y sacó una caja metálica. Dentro había una cinta de carrete y una hoja doblada en 4. Esto es de 1955, dijo. La grabación la hizo el padre Murphy después del ensayo del coro. Pensó que era una interferencia. Luego se enfermó. Murió en 2 semanas. No puso la cinta. Solo me dejó ver la etiqueta escrita a mano. Navidad, Thorne, no reproducir. La hoja era peor. Era un memorando mecanografiado, con membrete del Departamento de Estado, pero con un sello rojo encima. Retener. Decía que, por recomendación de un enlace eclesiástico, la familia debía reubicarse por seguridad y que cualquier incidente escolar debía tratarse como asunto sensible. Abajo, una firma, S. Valente. ¿Lo ve?,
Richard apuntó con el dedo tembloroso. Siempre el mismo nombre, siempre el mismo tono. No amenazan, organizan. Le pregunté por Robert. Richard tragó saliva. No era un niño malo, dijo despacio, como si la frase le doliera. Era un niño vacío. Sonreía cuando todo sonreía, pero no llegaba a los ojos. Y cuando se enfadaba, no gritaba. La habitación se quedaba sin aire. Esa noche, al salir, noté un coche estacionado enfrente. Negro, motor encendido. No me siguió. Solo estuvo ahí, quieto, hasta que doblé la esquina y el ruido del motor se perdió detrás de mí. El día después de ver el coche negro, hice lo único sensato. Me fui, no porque huyera, sino porque entendí la regla del juego. Cuando ellos se quedan quietos, es porque ya han decidido que tú te muevas. Guardé la cinta de Richard en una caja acolchada y la llevé a un técnico de audio en Alexandria. Un tipo paciente, de manos limpias, que reparaba vinilos viejos y grabaciones de bodas. No le conté nada, solo dije, necesito una copia digital. A los 40 segundos de reproducción, su cara cambió. No por susto teatral, fue una reacción física, como si algo le hubiese apretado el pecho desde dentro. Se quitó los auriculares, tosió, bebió agua y volvió a intentarlo. Es un coro, murmuró, pero hay otra cosa debajo, un zumbido que no debería estar ahí. Quiso ecualizarlo. El zumbido subió, y entonces ocurrió. La máquina se apagó sin cortar la corriente. El monitor quedó negro, pero el sonido siguió un segundo más, flotando en el aire como una nota sostenida sin garganta. El técnico me devolvió la cinta con manos temblorosas. Llévesela, dijo. No me pague, solo llévesela. Esa misma tarde, encontré en la carpeta de Caldwell una referencia que antes no había visto. St. Bride's, Londres. Un internado anglicano usado por familias diplomáticas. Discreto, impecable. Y en 1958, el destino oficial de los Thorne, por recomendación de seguridad. Viajé a Londres con un nombre falso y una sola idea. Si el patrón era real, tendría que haber dejado marcas allí también. St. Bride's seguía en pie, de ladrillo oscuro y silencio perfecto, como si la ciudad no pudiera tocarlo. Pedí acceso a archivos históricos. Me dieron sonrisas y formularios. Cuando mencioné 1958, el archivista parpadeó 2 veces, como si leyera una palabra que no quería pronunciar. Esa noche, en un pub cercano, un hombre mayor se sentó a mi lado sin pedir permiso. «Usted no es exalumno», dijo. No era una pregunta. Tenía acento británico y manos de jardinero. Se presentó como Malcolm, antiguo encargado nocturno del internado. No habló de demonios, habló de rutinas, puertas que se abrían solas a la misma hora, perros que jamás cruzaban cierta ala, velas encontradas encendidas donde nadie debía encender nada. Y el niño, añadió, bajando la voz, nunca caminaba rápido. Los demás se apartaban antes de que él llegara, como si lo olieran. Malcolm me mostró su cuaderno de turnos. En 1961, una lista repetida de incidentes, siempre con la misma frase al final. Se ordena no registrar. Y en la última página, escrita con tinta distinta, una línea única. Cuando canta, no mires. Cuando sonríe, no creas. Me fui del pub con el cuaderno fotografiado y la sensación de que Londres, incluso con toda su luz, podía volverse más oscuro en un segundo. En el callejón, el aire olía a lluvia y a electricidad quemada. A partir de St. Bride's, el rastro deja de ser torpe. Ya no son accidentes sueltos, es logística. En 1963, Robert apareció en un circuito social donde un chico adoptado no debería haber entrado tan rápido. Cenas de embajada, recepciones privadas, fundaciones con nombres inofensivos. En los listados oficiales figuraba como R. Thorne, en las invitaciones internas como Damien.
No era un error, era una transición. Encontré esa palabra por primera vez en una carta mecanografiada, guardada en el archivo personal de una antigua secretaria del Foreign Office. No sabía lo que tenía. Solo recordaba que le dijeron que no la fotocopiara. La carta hablaba de una reunión de jóvenes promisorios, una velada de debate y formación. Firmaba a alguien con iniciales, AS, y en el párrafo final, una frase que me persiguió semanas. Damien entiende el orden mejor que cualquiera de nosotros. Los testimonios sobre esa época no describen a un monstruo, sino a algo peor, un adolescente perfecto, educado, discreto, carismático sin esfuerzo, la clase de persona que hace que otros quieran obedecerle sin que él lo pida. En 1966, apareció un nombre repetido en agendas y recibos: Asamblea. No era un club escolar, eran encuentros sin registro, siempre en casas de familias conectadas a banca, prensa o política. Los asistentes eran pocos y escogidos. Los temas, según una libreta rescatada de un incendio menor, no eran religiosos, eran estratégicos: universidades, medios, donaciones, excavaciones. La libreta pertenecía a un alumno llamado Peter Lang. Fue el único que, según los archivos, intentó hablar. En 1967, envió una carta a su padre. No es un chico, es una puerta. 2 días después, Peter cayó desde el 3er piso del internado. La escuela cerró el caso en horas. Su familia aceptó el accidente con una rapidez que olía a miedo. Lo más inquietante es lo que no encuentro: denuncias formales. Es como si la gente, al acercarse a la idea, sintiera una presión invisible y escogiera callar. Richard Hale me lo dijo por teléfono, con un susurro quebrado: no es que no puedas hablar, es que cuando lo intentas, tu garganta decide no cooperar. Esa misma noche intenté llamar de nuevo. Richard no contestó. A la mañana siguiente, su número estaba fuera de servicio. Su casa, según un vecino, fue vendida en una semana. Nadie vio mudanza, nadie vio camión, solo una puerta cerrada y un buzón sin nombre, como si Richard Hale jamás hubiese existido. En los 70, el nombre Damien ya no era un susurro de internado, era una firma en donaciones, pequeñas al principio, becas para estudiantes prometedores, fondos para bibliotecas, patrocinios de cátedras de ética y comunicación, siempre con intermediarios, siempre con comités, siempre con una estructura que hacía imposible señalar a una sola persona. La asamblea se volvió adulta y se dispersó como una red bien diseñada. Uno entró en un periódico, otro en un banco, otro en una fundación humanitaria, otro en una universidad. Y entonces apareció el segundo carril, el que casi nadie mira porque suena aburrido: arqueología. En 1974, una expedición en Turquía, financiada por una entidad llamada Helios Trust, solicitó permisos para una excavación menor. El proyecto parecía académico, pero el dinero era excesivo para cerámica fragmentada. Un profesor de historia antigua, el doctor Emilio Rojas, lo anotó en su diario: alguien paga por algo que no figura en el catálogo. Rojas no era conspiranoico, era metódico, y por eso duró poco cerca del patrón. Conseguí sus cuadernos a través de su hija. Muchos años después, no estaban completos. Había páginas arrancadas con una precisión quirúrgica, como si alguien hubiera elegido exactamente qué no debía sobrevivir. Aún así, lo que quedó era suficiente para el arte: listas de cajas, códigos de envío, coordenadas repetidas y una frase escrita 3 veces en márgenes distintos, cada vez más temblorosa: no lo exhiban, no lo nombren. En 1976, Rojas murió en un accidente de tráfico cuando regresaba de una conferencia. El choque fue frontal, en una carretera recta, sin marcas de frenado. 2 semanas después, su asistente, una mujer llamada Nora King, cayó por un hueco de ascensor en un edificio con inspección reciente.
Los dos habían revisado, según el propio Rojas, un objeto que no debería existir. Lo más frustrante fue lo siguiente. Cada referencia a Helios Trust estaba impecablemente borrada de registros públicos, pero en una biblioteca universitaria encontré un recibo viejo, olvidado dentro de un libro, una donación, un número de cuenta y una dirección en Londres. La misma ciudad, el mismo estilo, el mismo silencio. Volví al hotel con esa copia en el bolsillo y la sensación de que, cuanto más avanzaba, menos importaba quién era Damien, importaba quién lo sostenía y, sobre todo, cuánto estaban dispuestos a limpiar para que nadie viera la forma completa. En los 90, la red dejó de esconderse en papel, aprendió a moverse en pantallas. Cada vez que yo escribía Helios Trust en una base de datos pública, la búsqueda devolvía resultados durante minutos. Y luego nada, como si alguien hubiera decidido que la memoria también podía editarse. Abrí un foro viejo de archivistas y encontré un hilo de 2003. ¿Alguien ha visto el sello solar en expediciones académicas? 3 usuarios respondían con cautela. 2 borraron sus cuentas en la misma semana. El tercero, Aldous, dejó un último mensaje. Si el patrón te encuentra, te cambia la vida. No por miedo, por precisión. 2 días después, Aldous murió. Un aneurisma, dijeron. Tenía 29 años. La primera filtración llegó a mí en 2011, desde una dirección sin remitente. No era un gran documento. Era una serie de capturas de pantalla, coordenadas, facturas de transporte y un audio de mala calidad. En el asunto solo decía convergencia y abajo, repetida 6 veces, una fecha que parecía un chiste cruel, 12/2026. Intenté rastrear el origen. La IP saltaba por 3 países y terminaba en un servidor apagado. En el paquete había un detalle que me obligó a sentarme. Una foto tomada desde dentro de un auto, a través de un parabrisas mojado. Era mi hotel, era mi ventana, y en el reflejo del cristal se veía, apenas, una silueta detrás de mí, como si el fotógrafo hubiera estado en la habitación. Esa noche, mis cuentas se bloquearon. Mis copias en la nube desaparecieron una por una. En mi correo apareció un mensaje nuevo, sin texto, solo un archivo adjunto, una imagen escaneada de un anuario de St. Matthews. La cara arrancada seguía arrancada, pero alguien había escrito encima, con tinta negra, una sola palabra: mírame. No lo hice. Apagué todo, y por primera vez entendí que ya no estaba investigando a un hombre. Estaba tocando una estructura que sabía mi nombre. Diciembre de 2026 no es un detalle en los documentos, es el destino al que todo apunta. Cuando reuní las piezas finales, dejé de buscar un nombre y empecé a seguir movimientos, cierres repentinos de sitios arqueológicos por restauración, compras discretas de terrenos alrededor de ubicaciones religiosas, contratos de seguridad privada firmados por empresas pantalla y transferencias que no tienen sentido, salvo que estés preparando algo que exige lugares, objetos y silencio. La asamblea ya no opera como un grupo de amigos con ambición, opera como un sistema que aprendió a esconderse detrás de entretenimiento, burocracia y ruido. Y ahí es donde la historia se vuelve más oscura. En 1975, una película convirtió un caso real en ficción, transformó un rastro de muertes, traslados y expedientes quemados en horror de Hollywood. Fue brillante, porque desde entonces, cada vez que alguien decía Damien Thorn, el mundo sonreía y cambiaba de tema. Pero la ficción no contiene la realidad para siempre. Se filtra por las grietas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoció el patrón. Y eso tiene un precio. Los mismos métodos que borraron archivos, desaparecieron testigos y corrompieron investigaciones también existen hoy, solo que más rápidos. Algoritmos, doxing quirúrgico, búsquedas que se limpian solas.
cuentas que caen sin explicación. En el momento en que te pones a comprobar, te vuelves visible, no para ellos como villanos de película, para ellos como una variable que hay que neutralizar. ¿Por qué contarlo entonces? Porque un patrón pierde fuerza cuando demasiadas personas lo ven al mismo tiempo, porque el silencio siempre ha sido su combustible, y porque el 21 de diciembre de 2026 aparece demasiado como para ignorarlo. Ahora quiero que hagas algo simple. Suscríbete al canal y deja un like si vas a quedarte mirando hasta el final de esta historia. Y en los comentarios dime una cosa, sin explicaciones largas. ¿Crees que todo esto es coincidencia o encubrimiento? Si entiendes lo que viste, escribe. Veo el patrón.